40 son los minutos que pasaron luego de la hora 10 en la República Argentina. Estamos en terrible mañana, estamos en vivo y tenemos visitas aquí en el piso, así que le damos la bienvenida y muy buenos días para Roberto Serán, José Rubén Petrucci y Jesús de Marchi. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Excombatientes de Malvinas. Bueno, cuéntenos, pónganos un poquito en contexto. ¿Cómo fue también que hoy se encuentran como excombatientes y nosotros por ahí nos fuimos enterando de acuerdo al transcurso del tiempo, de acuerdo a los homenajes que se le han ido haciendo, porque en realidad por ahí escapa también más allá de lo que es nuestra ciudad y que nos conocemos todos, y de a poco nos vamos enterando de nuestros excombatientes, de los que fueron a defender, como quien dice, la patria a ese lugar tan austral. Bueno, con Jesús acá pertenecemos al grupo Artillería 101, con asiento en Junín, y bueno, fuimos adolescentes de 18 años que fuimos convocados al servicio militar, que en aquel momento era obligatorio, y por una decisión política del gobierno militar en aquel momento, fuimos movilizados al Teatro de Operaciones Atlántico Sur, así que partimos de Junín sin destino fijo, terminando en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. En Santa Cruz. Allí, bueno, desarrollamos actividades de custodia del continente, como usinas, preparación de armamento para un posible traspaso a las islas. Así que bueno, eso fue lo que más o menos ocurrió en los meses que estuvimos, siempre con la posibilidad, como ocurrió un día que estábamos en Comodoro Rivadavia, de subirnos a un Hércules y ser transportados a las islas. Uh-huh. Todo dependía de las decisiones de los jefes militares que en ese momento comandaba cada agrupación. Jesús, si querés anotar algo. No, eso está perfecto. Lo únicamente que trasladaron de ahí fueron cañones de nuestro grupo, nada más. Después vino el grupo y tenía que ir directamente a Malvinas. Nosotros nos salvamos por un pelito nomás. En realidad lo que dice Jesús, el armamento preponderante que teníamos nosotros eran cañones 155 milímetros que disparaban a 25 kilómetros blanco fijo. Uh-huh. Que decir que bueno, que si se hubiese pensado un poquito la guerra eran los primeros que teníamos que haber estado, ¿no? Como defensa de la infantería que podía cubrir un posible desembarco como ocurrió de los ingleses. Así que bueno, fue esa la situación y bueno, después, como todos saben, la llegada del Papa, incluso, bueno, Jesús, ¿te acordás que se trasladó una batería del grupo de artillería a Malvinas y entró en combate? Por suerte hubo heridos nada más y la destrucción del cañón, nada más. José, sos de otra clase, creo, ¿no? De otra clase, digamos, pero sí. Bueno, ¿en qué contexto llegás vos a unirte a estos hechos en ese momento? Hola, buenos días. Bueno, soy de otra clase, sí, pero lo hice con la 63 porque estaba prorrogado 2 años. Claro. Entonces caí justito. Yo soy de Fuerza Aérea y trabajé en un teatro de operaciones en el Atlántico Sur, en Río Gallegos. Con los Mirage. Estabas más cerquita vos. Sí, yo estaba más cerca. Los aviones nuestros, míos, digo yo, porque yo los adoro, al Mirage, lástima que pertenezco a la 8ª Brigada de Moreno, que se desactivó también, como tantas cosas que se hicieron en el país, en vez de agrandarnos nos vamos achicando. Yo trabajé siempre en bomberos, porque quedé ahí. Yo estaba en bomberos, hacía seguridad de pista, estábamos con los A4 también. Los A4 son los famosos aviones marroncitos que tenían los barquitos pintados, que nosotros después la gente los mirábamos por la tele. Bueno, con esos aviones salieron de Gallegos. Creo que en Río Gallegos estaban las 3 armas, creo, porque yo no tenía acceso. Yo estaba frente al aeropuerto de Río Gallegos, en los búnker de la Fuerza Aérea, en la base aérea militar Río Gallegos. Ahí trabajé hasta el final de la guerra, digamos. Yo habré estado 20 días ahí y estuve un poco más, juré la bandera en Río Gallegos y después me vine para acá. Eso fue lo que cubrí yo en lo que sería esta guerra, ¿no? Exacto, pero estuviste nomás, era de cruzar el estrecho de Magallanes. Era como yo le decía a Roberto hace un rato, si hubiera seguido, Fuerza Aérea se hubiera trasladado hacia ese lugar para, digamos, proteger las islas. Bueno, no llegamos, es otra la historia. Sí, seguramente.
Sí, lo que demuestra esto, y llegamos a la conclusión de que no hubo un pensamiento fijo sobre una guerra planificada, que fue un manotazo en aquel momento. Bueno, si nos recurrimos a la historia, hubo hechos como el Mundial del 78, que fueron todas cosas que trataron de tapar la decadencia del gobierno militar en ese momento. Y que si se hubiese pensado la estrategia, lo que dice Rubén tiene razón, y nosotros hubiésemos sido los primeros en cruzar el charco, porque hay 72 cañones en el país de ese poderío, que bueno, no se trasladaron todos. Qué bárbaro. Entonces, por suerte, tuvimos suerte y desgracia, ¿no? Porque no pasamos a las islas, porque pudimos volver, porque hoy lo podemos contar. Pertenecemos a esa historia, a esta historia del país. Tenemos que entender que somos parte de esa historia, que podíamos haber sido uno más de los caídos, y que bueno, que hoy tenemos la suerte de estar sentados ante un micrófono y contar la experiencia que vivimos. En esta lucha desigual, cuando yo digo que antes tengo también el hecho de haberla vivido por la edad y por haberlo escuchado, y cuando nos llegaban las noticias, que las noticias no llegan como pueden llegar hoy, que llegan tan fácilmente a través de una red social o algo, simplemente nos contaban la historia que ellos nos querían contar, una realidad totalmente diferente a lo que se estaba viviendo allí, con triunfo, con derrota, con sinsabores, con idas y vueltas. ¿Ustedes lo vivían de la misma manera? ¿Estaban totalmente aislados? Es decir, la información que les llegaba a ustedes propia de estar atentos, de saber que en algún momento podían llegar a estar ahí en el centro de la guerra en sí, ¿también eran como un poco engañados de la realidad? Sí. En realidad, bueno, yo recuerdo que me quedó esa vivencia, porque antes, si te hacen memoria, los que vivimos esa época, estaba el comunicado del Estado Mayor Conjunto, sí, donde se pasaban partes diario, y nosotros estábamos, había momentos que estábamos de guardia, momentos que no teníamos actividad, y escuchamos, lo único que se podía escuchar era en radio, ¿cierto? Claro, en ese momento teníamos acceso a la radio. Y bueno, escuchamos las cosas y festejábamos. Yo me acuerdo que tengo el recuerdo de estar festejando como un Boca River, un gol. Cuando nos pasaban la información que habían derribado un Harrier, lo que fuera, o el hundimiento de tal portaaviones. Es decir, la realidad. Sí, Jesús. No, el portaaviones que habían hundido. Sí, la realidad no la teníamos. Es decir, estábamos convencidos de que íbamos ganando. Pero bueno, no sabíamos con verdad si era eso. Claro, era difícil porque cuando arranca la guerra uno está adentro. En mi caso yo tenía más información porque estaba cerca de lo que son los oficiales de la fuerza. Todos los pilotos son oficiales de alta jerarquía. Entonces cuando yo voy a Gallego, yo estoy como infiltrado ahí. Yo soy un pajarito al lado de las águilas. Y me enteraba todo. Y no teníamos manera de comunicarnos. Esto no era tener celular, no teníamos nada, no teníamos teléfono fijo, como decíamos con él, en la casa nuestra. O sea, no había comunicación. Aparte no podíamos hablar. Yo llegando a Gallegos, me acuerdo, tenía los oficiales al lado, algunos, porque los otros viajaban en los aviones, en los Mirage viajaron. Vi un avión distinto color. Y digo, uy, ese avión, digo yo, silencio, usted no diga nada. Después me entero que eran los aviones de Perú, que estaban en el sur. Son cosas que uno, obviamente un respeto, nosotros hoy calcula que con los chicos de Dios vos le decís cállese la boca y te mete un bife. Seamos realistas, es así. Un respeto. Bueno, no, totalmente. Vos te decía el tipo, usted cállese, quedate tranquilo que yo no dije nada. ¿Cómo fue esa comunicación, la primera comunicación con los familiares? ¿Se pudieron comunicar? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan? Casualmente reciente estábamos charlando de ese tema. Mira, nosotros, yo, la parte nuestra, ¿no? Partimos una mañana, después de estar Semana Santa de Franco, nos convocan a las 4 de la mañana la policía, nos avisan que tenemos que presentarnos en el cuartel. Ahí una revolución, nos embarcan, nos dan ropa, camiones a las vías del ferrocarril y a viajar. Viajamos 7 días hasta San Antonio Oeste en tren, que termina en las vías. Bueno, ahí nos bajamos. Lo único bueno que hicimos en ese momento, creo, bajarnos en San Antonio Oeste y comprar una maquinita Minolta arriba,
y unos rollos, que eso yo tengo fotos guardadas como Mirá. un tesoro que fuimos sacando mientras estábamos. Y de ahí a viajar en camión por la ruta a encontrar un paradero, porque encima íbamos sin destino, que era lo más gracioso de la situación, viajando por todos lados. Y yo recuerdo que escribí una carta, yo no me acuerdo si fue en Caleta Libia, que la escribí para mi vieja que ni sabía nadie dónde estábamos. Y la recibí de vuelta después en Santa Cruz, así que ni siquiera llegó esa carta. Y el hecho que le contaba recién, que fue un hecho fortuito, que estábamos en práctica de tiro, ya instalado en Santa Cruz. Era una competencia, eran 6-7 piezas de cañón que estábamos tirando. Bueno, yo era el que daba la orden de disparo de mi pieza, asignado por el jefe nuestro. Y bueno, salimos segundo por una fracción. Y el sargento agarró una piedra y me la revolvió. Yo estaba parado en la torreta, acomodando de vuelta para hacer el cruce. Me venía acá y me levanté la pierna y me pegó en el tobillo, inflamado el tobillo, me tuvieron que llevar a enfermería después. Uh-huh. Bueno, de una cierta amistad con el sargento y nos llevan un día a hacer una custodia de una usina que había, como si fuera esta de acá. Y bueno, había un teléfono, así que suena ese teléfono y en aquel momento, si se recuerdan, eran operadoras, uh-huh. El enlace. Claro. No sé de dónde era, pero no recuerdo en este momento. Y le digo, bueno, mire, me tiene que hacer un favor, me tiene que comunicar con la operadora de los toldos. Nosotros somos el grupo Artillería, estamos movilizados acá, somos soldados. Ah, sí, pim, pum, pam. Me comunican con Leila Brizu, que en ese momento era... Bueno, a partir de ahí hacemos... yo le hago enlace con la familia, porque era de Tucumán el sargento. Habla con su familia, que él tampoco había hablado, porque esto también hay que decirlo. Ellos no tenían prioridades, estamos como nosotros. Y bueno, y de ahí entablamos una amistad y acordamos con Lila, porque teléfonos había muy poco en las casas, claro. no eran. Claro. En la casa de Daniel Formariz, que en ese momento tenía la casa Bontempi. Casa Bontempi. Y bueno, y se juntan todos los familiares nuestros y ahí charlamos un ratito. La primera vez que hablamos, después de, no sé, 2 meses y pico, sí. O más, casi, sí, 2 meses. Ahí se entabla la primera conversación y bueno, pudimos tener un acercamiento con la familia que no sabía por dónde andábamos. ¿Alguna recepción que les llegó como una emergencia en su lugar donde estaban? Gente que llegó de la isla, me refiero a soldados, bueno, pudieron ver. ¿Qué es más lo que vieron? Cuéntenos un poquito si es que vieron o no, es lo que nos cuentan. Muy poco, porque no nos dejaban. Yo estaba en el aeropuerto y era uno de los lugares donde paraban. De ahí pasaban. De ahí se cerró el puente aéreo también. Cuando se cierra el puente aéreo, contacto con Malvinas, se cierra en Gallegos, que es lo más austral. Exacto. Entonces ahí quedaron las provisiones, las cartas, todo. Quedó ahí. Incluso yo contesté algunas cartas de soldados y hice contacto. Estuve en Moreno mirando una familia. Estuve en José Cepaz, porque me quedaba cerca, tampoco, yo no era conocedor de la capital como para ir a la casa de alguien a ver, pero conocido familias por las cartas que ellos mandaban. Les respondí, no como que estaba en Malvinas, obviamente, porque no lo estaba, no me parece mentir que era algo lógico, sino simplemente les contesté desde Río Gallego, cumpliendo la función y explicando el por qué contestaba yo la carta. Y fui a 2 familias, sí. Y los contactos con la familia, lo nuestro era más fácil porque vía aérea, obviamente. Claro. Así que las cartas llegaban y recibíamos cartas. Una vez que estábamos allá, después de la mitad o un poco más de todo este proceso, podíamos recibir cartas y nos comunicábamos con la familia. Después ellos, cuando vengo de allá, me dan licencia, así que aparezco acá. Contarle la historia de Jesús del semanario, ¿te acordás? Cuando fueron a llevar las cosas. Sí, que llevaron todas las cajas de acá, la encomienda que nos mandaban. Y mandaban otra gente, mandaban sin saber quién éramos, venían con nombre nuestro, nosotros nos conocíamos y llegaban encomiendas para nosotros. Un montón de semanarios. Y tenemos... Estaba de semanario Junín, ¿se acuerdan? Sí. Y de semanarios tenemos una recopilación de más de 400 fotos son. Sí. Desde que salimos acá hasta que volvimos. Nos dieron ese archivo y lo tenemos nosotros. De todas las fotos del viaje, y de la permanencia y de las actividades que hacíamos nosotros ya. Cuando hablamos de... Éramos chicos, somos la misma generación, teníamos 18 años, una adolescencia. Y a medida que estuvieron, a medida que lo vivieron de adentro, después a medida que fueron pasando los años, a medida que fuimos creciendo,
nos dimos cuenta y ¿qué análisis hacen? ¿Era una guerra? ¿Tenía alguna razón de ser? Mira, en mi caso particular, después, no sé, en el momento de los 18 años, primero y principal, no estamos acostumbrados a los 18 años de hoy. No, por supuesto, pero uno dice, vamos a pelear por un pedazo de tierra que por nunca, ahí... nosotros estamos convencidos que íbamos a ir a la guerra, que queríamos ir en ese momento. Era una cuestión de decir, vamos a la guerra. De chicos. De chicos. Un juego de chicos. Sin tener una dimensión de lo que era Malvinas. Es decir, nunca dimensionamos, yo por lo mismo, respecto a mí, ¿no? Nunca dimensioné lo que era Malvinas, qué territorio tenía, qué temperaturas había. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba eso? Decir Malvinas, bueno, lo decía. Entonces era como que, bueno, sí. Después con el transcurso de los años, uno se da cuenta, cuesta mucho, Hay veces nos hacemos preguntas cuando hay sucesos o personas que no. ¿Por qué no lo dijo antes? Cuando ocurre algo, ¿no? Una cuestión, y decimos, y a nosotros nos costó, yo creo que a los 30 y pico de años hicimos un clic de lo que nos estábamos pasando, de lo que habíamos vivido, de que nosotros éramos... Yo me acuerdo que reacciono cuando tengo que escribir algo para un acto y se me dio por poner porque somos parte de la historia. Y cuando escribo esa frase, ahí me doy cuenta, digo, cuando no estemos más en esta tierra, y mis hijas y los nietos y todo lo demás, digan, mi papá estuvo convocado a la guerra de Malvinas. Entonces ahí uno empieza a hacer un proceso de decir, la puta madre, con el perdón, nosotros tenemos que ser partícipes de esto, tenemos que entender esto. Después la guerra, obviamente, si lo analizás fríamente, decís, no tiene sentido. No tiene sentido la muerte. La muerte, es decir, ir a un conflicto donde se perdieron vidas y injustamente para una causa que yo creo que no tenía razón de ser, lo que pienso yo. Yo no sé, tenía, qué sé yo, cierta instrucción ya porque tenía 2 años de bomberos, siempre fui medio seriote, me tomé las cosas en serio, bastante duro a salir así, a retirarme de la familia, no tenía tantos problemas, siempre fui así, un poco raro, si vamos a ponerle un calificativo. Me pareció, después entendí que era una guerra sin sentido también, no había sentido, pero bueno, no lo entendí en ese momento. Yo creo que en ese momento dije, estoy en el servicio militar obligatorio, ¿y qué es esto? Prepararme para una guerra, ¿y qué es esto? Una guerra, y bueno, qué sé yo, vamos. Y salió así, me llevaron, y ahí estuve, y volví, y bueno, eso fue todo para mí. Yo realmente no puedo decir que en ese momento lo entendía, porque yo calculo que no lo dimensioné. Lo dimensioné, como dice él, de grande, cuando me cae una carta de la Fuerza Aérea que me tenía que presentar en el edificio Cóndor, porque era veterano de guerra. Digo yo, bueno. Cuando me dan donde me condecoran, me dan una gorra, me dan un certificado así de la Honorable Cámara de Diputados. Era cierto esto, digo yo, bueno. Yo no lo tomé. Y por eso aparezco también ahora, después de 41 años, aparezco como veterano de guerra, porque lo tomé como una cosa que hice y pasó, como hacer un trabajo. Sí. Se dimensiona cuando está el trabajo hecho. Exacto. O cuando pasó. Después ¿A vos te pasó? Exacto, eso me pasó. ¿Te pasó A mí me pasó lo mismo en ese momento. Pero ahora mirándolo es una cuestión política esa guerra. Es verdad. Si miramos la ubicación de las Malvinas, plataforma argentina, y lo que vigila las islas, que es el paso de los 2 océanos, es un punto estratégico para cada nación que quiera poner una base militar o dominar una parte. Control territorial marítimo. Claro, y aparte Inglaterra de Malvinas era cruzarse al sur nuestro, a la Patagonia. Sí. Por eso tenía el apoyo del lado chileno también. Es verdad, muy político, muy politizado. Porque si ahora te pone a analizar, dice, bueno, son islas, es territorio,
pero Argentina sigue siendo Argentina con o sin las Malvinas. Nosotros Exactamente. consideramos que las Malvinas son Argentinas, porque correspondía, bueno, hoy esa... Es una estrategia militar lo que Exactamente. lo quieren los países con esas Exacto. islas. Hoy esa soberanía la tiene Inglaterra, pero Inglaterra. Argentina sigue siendo Argentina, y lamentablemente cuando uno dice no tiene razón de ser, porque en el medio quedaron muchas vidas en vano, porque nos quedamos sin Malvinas y nos quedamos sin vidas. Eso también, que por ahí uno que reflexiona, en el caso de ustedes que lo vivieron ahí, dice, ¿para qué esta guerra? ¿Qué sentido tenía o qué sentido tiene, no? Exactamente. Bueno, la verdad es un momento, como les decía hoy, por ahí a lo mejor sacándolo del contexto ese de la guerra, como ustedes estaban diciendo recién, donde se fueron viendo todo eso, pero bueno, es un poquito el homenaje para todos aquellos que estuvieron allí, en la palabra de ustedes, y el homenaje a ustedes también, Sí, porque pero me hay parece gente que no... hay una lucha también después de esto, ¿no? Que Seguramente. por ahí a lo mejor reconocido o no reconocido, como que sabemos que hay otro trasfondo también, que en algunos casos son merecidamente reconocidos y en otros no tanto, ¿no? Es un problema nuestro también, ¿eh? Sí, sí. A nosotros nos costó, creo que lo empezamos a entender cuando después de mucho tiempo hicimos un encuentro que intentamos juntarnos, y lo logramos bastante, y sí, fue el 9 de julio, y ahí entendimos que nosotros teníamos los mismos derechos que los que habían estado combatiendo, porque lo mismo que dice Jesús, lo mismo que dice Rubén, lo interesante de todo esto no sé si era tanto Malvinas, Claro. era la Patagonia. Era En la la Patagonia. Patagonia estábamos nosotros. Exacto. Sí. Estuvo custodiada, hubo bombardeos sobre la Patagonia, estaban las baterías antiaéreas que defendieron. Es decir, ese proceso que nos costó es la lucha que ahora estamos entablando, con decir, nosotros somos parte de la historia y nos merecemos el mismo reconocimiento. Exacto. Y que si vamos a lo que es las leyes internacionales, no tendríamos ni siquiera que estar luchando por esto. Exacto. Porque las leyes internacionales avalan a cualquier individuo que esté bajo bandera en defensa de la patria. Así En es. este país solamente pasa esto. Entonces, nos va a costar. Ojalá, siempre, el otro día hice un posteo, se nos van yendo los camaradas. Y eso es lo doloroso, que se hayan ido y no hayan podido ni siquiera dejarle a su familia un reconocimiento. Seríamos hipócritas en decir que lo económico no cuenta, más allá de todo eso. Pero lo moral y lo histórico es importantísimo. Exacto. Pero si hay una parte económica para uno o para 10, tiene que haberlo para todos. Todos fueron parte, así que me parece que sería lo correcto. Sí, seguramente. Así que Seguramente bueno, nada. No sé, algún mensaje para sus familiares, para los hijos, los nietos, bueno, de lo que ha dejado esto, y bueno, que un mensaje. Cualquiera de los tres medios. No, simplemente yo me asombro cada día cuando nos hacen estas invitaciones. Bueno, Rubén es el primer año que participa, ¿no? Nosotros hace un tiempito que venimos. Agradezco, nos costó mucho esto de que nos invitaran, de que estuviéramos presentes en acto. Por Que lo eso, reconocieran como... que nos reconocieran, como- que la gente se enterara, porque bueno, acá es un pueblo chico, nos conocemos todos, pero en realidad hay mucha gente que todavía no sabe quiénes fuimos o quiénes somos hoy. Por eso yo valoro pequeños actos que se realizan, siempre lo agradezco, porque tiene su peso. Nada, simplemente me encantaría que todo el mundo, por eso cuando me invitan a la escuela voy con mucha satisfacción, porque todo esto hay una parte de la historia que no se conoce. Entonces sería hermoso que se profundizara todo esto, de lo que fue Malvinas, a partir de los gobiernos del gobierno militar y todo eso, cómo se llegó, cómo llegamos, para que revaliden la postura que nosotros hoy ponemos en pie, que es decir, queremos ser reconocidos. Porque vos guarda, en la calle todavía te dicen, vos no fuiste a tirar ningún tiro. Claro. Y eso, Seguro. Sí, claro. pesa muchísimo. Nunca supimos si íbamos. Una noche estuvimos a punto. Una anécdota de las 4 de la mañana, cuando en Comodoro Rivadavia, durmiendo en un basural, nos convocan para subirnos posiblemente a un Hércules para ir a Malvinas. Tuvimos que cargar todos los camiones, preparar todo, armamento, municiones, a las 4 de la mañana. Llegaron unos tanques que nos salvaron la vida, digo yo. Pero bueno, son todas historias, todas cosas que nos sucedieron a nosotros. Que sería interesante darle un poquito más para que la gente conozca. Seguramente. De todas maneras, tenemos el reconocimiento de la gente que día a día, cuando ve
estos programas, cuando ven un acto, nos enorgullece. Recibimos felicitaciones de ellos. Bueno, nosotros queda agradecerles por este momentito que nos brindaron de su vida aquí, también en este programa, así que gracias por venir y visitarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan una excelente jornada y bueno, que sigan con esta buena vida. Que sigan con esta lucha. Exacto. Bueno, Ojalá. Muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, Jesús de Marchi, Roberto Sedán, José Rubén Petrucci, excombatientes de Malvinas, charlando aquí en Terrible Mañana.